Ok, vamos a hablar acerca de la función lógica. Sí, vamos a hacer un repaso de los puntos previos que ya hemos estudiado y vamos a ampliar el uso de la función sí. La función sí es una función lógica. Como función lógica, permite obtener resultados verdadero o falso. Pero para que esto suceda, tiene que haber una condición que provoque o produzca un resultado verdadero o falso. Para el caso, toda función lógica, porque la función sí no es la única, hay otras funciones lógicas, pero toda función que su propósito es devolver un resultado falso o verdadero, debe tener una condición que lleve hacia ese resultado. El objetivo de estas funciones es ayudarnos a analizar el contenido en una celda o en un rango. Esta función sí trabaja únicamente con celdas. Entonces, si nosotros queremos analizar un valor de una celda, un valor numérico, identificar si este valor es mayor o igual que otro número, entonces desde ahí la función sí va a cumplir el objetivo porque nos va a servir para ir a una celda específica que nosotros solo tenemos que indicar y revisar el valor de esa celda y a través de un operador comparativo o lógico, que ya lo hemos estudiado, acá en la hoja 1.1, identificamos los diferentes tipos de operadores de comparación. Entonces, lo dirigimos hacia una celda y haciendo uso de cualquiera de estos tipos de operadores lógicos o de comparación, lo comparamos contra el otro valor con el cual se convierte la condición. Entonces, tengamos claro que para utilizar una función sí o utilizar una función lógica, siempre haremos uso de un operador de comparación o lógicos. Se conocen como operadores lógicos o de comparación. Entonces, hemos estudiado cada uno de ellos para qué sirve y hemos hecho una práctica en la hoja 1.1 donde hemos visto el resultado que arroja al utilizar cada uno de forma directa e individual. Por ejemplo, tenemos valores A y valores B. Y hemos hecho uso de la sintaxis igual, comparando los dos valores. Valor A es mayor que valor B para darle uso al operador mayor que. A simple vista, obviamente, el valor A no es mayor que el valor B, por lo tanto, notamos que el resultado que arroja es falso, porque un 10 nunca va a ser mayor que el 50, mientras que el 50 sí es mayor que 10. Por eso da verdadero cuando utilizamos la sintaxis de comparar el valor B si es mayor, únicamente si es mayor al valor A. Y efectivamente, un 50 siempre es mayor que un 10. Entonces, de esa manera hemos completado cada tabla para identificar el uso del mayor que, menor que, igual que, mayor igual que, menor igual que, y del diferente a. Esto es en el uso de valores numéricos, pero también se pueden ocupar en valores textuales. Los únicos operadores lógicos o de comparación que se pueden ocupar para textos son el igual que, diferente de. Porque no se le puede decir un nombre es mayor o igual que otro nombre, eso no se puede hacer, eso solo se hace en los datos numéricos. Entonces, en los datos textuales, la única comparación que se puede hacer es con el igual y con el diferente de. Por eso, en este ejemplo,
notamos que la sintaxis es comparar ambas celdas. Por supuesto que es el mismo nombre en el primer caso, que uno está en minúscula, otro está en mayúscula, pero son los mismos caracteres. Se vuelve falso cuando los caracteres cambian, los nombres cambian. En el comparador o operador lógico diferente de, pregunta si el dato que está en la celda C66, por ejemplo, es diferente al de la E66. Y obviamente no, ¿verdad? Son los mismos caracteres, es el mismo nombre, por lo tanto dice falso. Cuando dice verdadero, cuando los caracteres cambian. Y efectivamente en ambas celdas, al compararlas con el diferente de, efectivamente son diferentes. Entonces, eso es lo que hemos estado estudiando en las sesiones anteriores y pasamos a estudiar la estructura o más bien dicho la sintaxis de cómo se utiliza la función lógica sí. La función lógica sí pide tres argumentos: prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. Todas las funciones en Excel, entre paréntesis, solicitan algo. Y eso hay que prestarle mucha atención porque cada función, de acuerdo al propósito que cumple, va a pedir algo diferente. Y normalmente, cuando comenzamos a utilizarla, comienza a mostrarnos este texto mientras lo escribimos. Si nosotros, por ejemplo, en esta celda escribimos igual sí y abrimos paréntesis, podemos observar que lo mismo que está planteado en la hoja, teóricamente hablando, es lo mismo que nos está solicitando acá. Prueba lógica, y podemos notar que después de la A de prueba lógica hay un separador. Ahí hay que tomar en cuenta que el separador puede ser coma o punto y coma. Cualquiera de esos dos puede ser, pero solo esos dos existen. ¿De qué va a depender? De la configuración de su computador. En este ejemplo a mí me aparece punto y coma, por lo tanto yo debo ocupar punto y coma. Si en su caso, en su pantalla, usted ve que aparece una coma, por favor utilice la coma, porque su máquina está configurada para separar cada argumento a través de la coma. Entonces, durante la escritura de la sintaxis, no vamos a escribir nosotros la palabra prueba lógica, no. Ahí lo que vamos a escribir es literalmente lo que queremos que evalúe. De eso se trata prueba lógica. Prueba lógica es decirle a Excel, anda a una celda, comparámelo con este otro valor, y si eso se cumple, entonces vas a devolverme valor sí verdadero. Pero si no se cumple, me vas a devolver valor sí falso. ¿Qué es el valor sí verdadero? Aquella respuesta que nosotros esperamos que nos devuelva si la prueba lógica se cumple. ¿Qué es valor sí falso? Aquel resultado que esperamos que nos devuelva si la prueba lógica no se cumple. Siempre va a pasar eso. Lo mandamos a evaluar algo en una celda y si se cumple eso que le pedimos que evalúe, entonces ya le hemos advertido qué es lo que queremos que nos devuelva si el valor es verdadero. Pero si no, también ya le hemos advertido que lo que nos va a devolver si es falso. Pero siempre tendrá que devolver uno de los dos valores. La evaluación se hace en prueba lógica. Esto es hablándolo teóricamente. Pasemos a la práctica. Si escribimos igual si abrimos paréntesis, ¿qué tengo que decirle en la prueba lógica? ¿Qué tengo que advertirle? ¿Qué tengo que indicarle? Tres cosas nada más. En el ejemplo podemos notar que es una tabla de notas para 4 estudiantes. Y las instrucciones dicen que si la nota final, es decir, la que está acá, para cada uno de ellos, de los estudiantes, si la nota final es 7, ya tenemos una condición. La condición que nos están poniendo es que sea 7 o más. ¿Para qué? Para que entonces se diga que está aprobado. De lo contrario, está reprobado.
Quiere decir que si en nota final, en esta celda de nota final, cualquiera de ellos tiene un 7, exacto 7 o más, entonces deberá dar como resultado o como valor sí verdadero, o sea, si se cumple que el valor que está en la nota final es un 7 o mayor a 7, entonces el valor sí verdadero deberá ser aprobado. Pero ¿qué pasa como en el primer ejemplo que vemos? Que no es un 7. 6,99 podría ser, pero no es 7, mucho menos mayor. Entonces no se cumple. ¿Qué le diremos? Si no se cumple, que nos devuelva la palabra reprobado. Para ello, entonces, la prueba lógica se compone de tres elementos. La celda donde debe hacer el análisis, el operador lógico que deberá con el cual va a hacer la comparación. En este caso, le vamos a decir mayor igual que. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente mayor igual que? Porque la instrucción dice que si la nota final es 7 o más, o sea, está tomando en cuenta el 7 y un valor arriba de 7, 7.1, 7.2 hasta el 10. Entonces eso significa que le decimos mayor igual que y ahora le dictamos el valor contra el cual debe comparar el de la celda. Va a tomar el valor de la celda y lo va a comparar contra este otro valor que se nos ha convertido en la condición. Hasta ahí es la prueba lógica. Debo poner un separador. Entonces, la prueba lógica se compone de, siempre va a ser así, la celda, el operador lógico y la condición. La celda porque es a donde tiene que ir a evaluar. El operador lógico, eso va a ser de acuerdo a lo que el planteamiento o la instrucción nos dé. En este ejemplo, es exactamente mayor o igual que. ¿Qué pasa si aquí hubiese dicho, si la nota es arriba de 7, entonces solo hubiésemos ocupado el mayor que, nada más, por el planteamiento que se nos da. Pero como la instrucción que está dando es, si la nota final es 7 más, entonces ocupamos el mayor igual que para que si es un 7 exacto, entonces va a ser igual a 7. Pero si es un 7.1 en adelante hasta el 10, entonces ahí encaja el mayor igual que. Hasta aquí tenemos la prueba lógica, compuesta por tres partes. Celda donde deben ser el análisis o celda de referencia, el operador lógico y la condición. Ahora tenemos que indicarle el valor verdadero, valor sí verdadero, que es lo que no tiene que devolver si esto se cumple. Es decir, si el valor que está en la celda que le estamos dando de referencia es un 7 o arriba de 7, ¿qué queremos que nos devuelva? Según la instrucción, debe devolver la palabra aprobado. Esa palabra es un texto que nosotros humanamente conocemos, pero Excel no sabe de qué se trata esa palabra. Por lo tanto, se lo diremos entre comillas. Cada vez que vamos a indicarle un texto, debemos hacerlo entre comillas. Eso es todo. Esto que pusimos entre comillas se convierte en el valor sí verdadero. Y reprobado también debe ir entre comillas porque es un texto que Excel debe interpretar. Será el valor sí falso. Como pueden notar, en la sintaxis se está marcando en negrita aquello que estamos estructurando en la sintaxis. Cerramos paréntesis y usamos Enter y efectivamente está devolviendo los resultados. Y aquí queda la sintaxis escrita. El uso de la función sí no está limitado solo a esto. Como podemos notar, una sola condición hay. Pero ¿qué pasaría si se dan dos o más condiciones? Siempre vamos a ocupar esta sintaxis, pero de manera más extendida. Entonces, ¿por qué vemos que acá dice función lógica sí, método simple? Porque son varios métodos o varias formas de cómo se puede ocupar. Y esta primera forma es
cumpliéndolo con una sola condición. Por eso se llama simple. Pasamos a ver cuando vamos a cumplir dos o más condiciones. Ya cuando vamos a hacer que evalúe dos condiciones o más, se conoce como método compuesto. Es decir, que vamos a usar la misma sintaxis, pero va a ir evaluando caso a caso en la misma sintaxis. Otra vez tenemos el mismo cuadro de notas, pero esta vez las instrucciones tienen más condiciones. La primera es que si la nota final es 7 o más, entonces deberá decir aprobado. Ojo, vimos en la sintaxis de que voy a traer una copia de la sintaxis que tenemos acá. Vamos a ver para tenerla visible aquí también. Perdón. Lo voy a dejar así. Hemos notado que la prueba lógica dijimos que se compone de tres elementos: la celda, el operador lógico y la condición. Ya nos están dando la primera condición. Si la nota final es 7 o más, desde ya sabemos que vamos a ocupar el operador lógico o de comparación mayor o igual que. Muy similar al caso anterior. Entonces dirá aprobado, pero aquí no termina. En el anterior caso, sí terminaba porque solo era una condición. Solo era que si era mayor o igual que 7, entonces dijese aprobado, lo contrario reprobado. Por eso en la sintaxis podemos notar que llevamos la prueba lógica, el valor sí verdadero e inmediatamente el valor sí falso. Pero en este otro caso no. Le vamos a dictar el valor, la prueba lógica que va a ir a la celda de evaluar si el valor es mayor o igual que 7, y de ser así, le vamos a dictar el valor sí verdadero, es decir, que nos devuelva la palabra aprobado. Pero todavía no podemos dictarle el valor sí falso. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir indicándole que analice, que evalúe la siguiente instrucción, la cual dice que si la nota final es 6 o más, entonces dirá diferido. Y vamos a usar una sintaxis muy similar a la que ya ocupamos en la primera, pero seguida en la misma estructura que estamos escribiendo. Al haberle dicho esta, pasamos a, todavía no le podemos indicar el valor si falso porque viene otra instrucción más, la cual dice que si la nota final es 0, entonces diga expulsar. De lo contrario, reprobado. Él va a hacer estas tres evaluaciones. De no cumplirse ninguna de estas, entonces esta pasará a ser siempre la última, pasará a ser el valor sí falso. Por lo tanto, acompáñenme en la escritura de la sintaxis. No perdamos de vista la instrucción. Ya conocemos la estructura que nos está dando, por lo tanto, le diremos igual sí, abrimos paréntesis, prueba lógica. Ok, comenzamos con la primera. Si la nota final, es decir, si en esta celda es la nota final, el valor es mayor o igual a 7, ya estuvo, ya le dijimos la prueba lógica, ya hay celda, operador lógico y condición. Entonces, ¿cuál va a ser el valor si verdadero? Según la instrucción, la palabra aprobado. Entonces le diremos aprobado. Listo. Tenemos aquí resuelta la primera instrucción. ¿Cómo le ordenamos que evalúe que si la nota final es 6 o más, entonces diga diferido? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera instrucción, solo que a continuación. Debemos comenzar de nuevo con la función sí. ¿Por qué? Porque ella es la única que hace la evaluación. No podemos comenzar de otra manera. Debemos comenzar otra vez con la función sí. Abrimos paréntesis y lo mismo, la misma celda, es decir, E15. ¿Qué operador ocuparemos? Si se fijan, se parecen. Entonces, si se parecen, vamos a ocupar el mismo operador del anterior porque dice que si la nota final es 6
o más, como en el caso anterior, y ahí se recuerdan ustedes que ocupamos mayor o igual que. Solo que esta vez la condición va a ser 6, porque ya nos lo dijeron. Entonces, vamos y le indicamos mayor o igual a 6. Entonces, ahí está la prueba lógica. Viene otra vez el valor si verdadero, lo que dije al principio de este método. Vamos a decirle diferido. Ya sabemos que porque es texto lo ponemos entre comillas. Ahora creo que para su cerebro va a ser mucho más fácil interpretar cómo escribiremos la tercera instrucción. Entonces, dice la tercera instrucción. Si la nota final es 0, o sea, es exactamente 0, obviamente ahí vamos a ocupar el operador lógico igual. Entonces, ¿cuál va a ser el valor verdadero? Expulsar. Dijimos que debemos comenzar con la función sí porque es la única capaz de hacer la evaluación. Abrimos paréntesis porque ya sí funciona en su estructura. Nuevamente, vamos a dictar la prueba lógica. Como se trata de la misma celda, le vamos a volver a decir E15 según el ejemplo que estamos llevando a cabo. Esta vez el operador dice si la nota final es 0, entonces va a ser el igual, porque es el único capaz de comparar un valor exacto. Y la condición es 0. Ponemos separador porque hasta ahí es la prueba lógica. ¿Cuál va a ser el valor sí verdadero que nos está pidiendo? Expulsar. Como es texto, tenemos que ponerlo entre comillas. Y listo. ¿Qué falta? Que se cumpla lo último. Dice, de lo contrario. ¿Qué sería eso de lo contrario? Que si las tres anteriores no se cumplen, que diga reprobado. Eso significa que le hemos dicho a Excel. Vamos un momentito a la sintaxis desde el principio. Presta atención. Le hemos dicho, a Excel va a leer de izquierda a derecha, paso a paso lo que le estamos diciendo. Le hemos dicho desde el principio, mira Excel, si el valor que está en la E15, es decir, si la nota final es mayor o igual que 7, entonces me vas a escribir la palabra aprobado. Él va a la E15 y se fija en el valor. Si ustedes recuerdan, ahí había un 5 para Pedro como nota final. Como no se cumple esta primera parte, entonces no va a poder escribir aprobado porque no se cumple. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a ir a leer la siguiente instrucción, la cual dice, o le estamos diciendo, y él así lo va a leer, si la nota final es mayor o igual que 6, entonces diferida. Él se va a ir a la celda de 15, va a revisar el valor y se va a dar cuenta que hay un 5. Entonces no es ni mayor ni tampoco es igual a 6. Por lo tanto, no puede escribir la palabra diferido. ¿Qué va a suceder entonces? Va a ir a leer la tercera instrucción y va a decir, si la nota final es igual a 0, se va a dar cuenta que tampoco es igual a 0. Es un 5, pero no es un 0. Por lo tanto, no va a escribir la palabra expulsar. Entonces, ¿qué va a terminar haciendo? Lo que le digamos al final. De lo contrario, reprobado. Esta vez no vamos a escribir sí, paréntesis, como lo hemos hecho en las anteriores, porque ya llegamos al final de la sintaxis. Es momento de dictar el valor sí falso. Y la única forma que vamos a ocupar es escribir entre comillas la palabra reprobado, porque ya no tiene más que evaluar. Ya evaluó tres condiciones anteriores y si ninguna de estas se ha cumplido, entonces esperamos que nos devuelva el valor sí falso. Por eso lo vamos a escribir así, simple y sencillamente entre comillas. Los paréntesis sabemos que se cierran hasta el final, nunca se cierran a medio camino. ¿Cuántos paréntesis voy a cerrar? Cada sí abre un paréntesis. Y si revisamos la sintaxis, el primer sí abre un paréntesis, el segundo sí abrió otro, el tercer sí abrió otro, por lo tanto, fueron tres paréntesis abiertos, vamos a cerrarlo tres veces al final. Y eso es todo.
Damos Enter y ya está evaluando cada valor y ahora nos está devolviendo el análisis que ha hecho. Con el resultado nos está devolviendo el análisis que hizo de acuerdo a toda la sintaxis que le hemos dictado. Hasta aquí prácticamente hemos identificado cómo utilizar la función sí, cumpliendo el análisis y resultado lógico cuando hay dos o más condiciones. En este ejemplo prácticamente podríamos decir que iba a analizar 4 condiciones, por decirlo así. A eso se le conoce como método compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque si se fijan es una composición de instrucciones en secuencia, la cual él va analizando uno a uno hasta que se cumpla una de ellas. Entonces ahí se detiene y cumple y entrega el valor sí verdadero. Prácticamente con esto ya tenemos mejor dominio de la función sí. La hoja 111 y 112 son hojas para hacer prácticas de las función sí, que son prácticas que ya hemos realizado en la clase. Voy a resolverlas para que ustedes queden muy claros en el uso de la función sí, tanto en su método simple como en su método compuesto. Veamos. Las instrucciones son la clave para nosotros. Nuevamente es un cuadro de notas. Aquí están ya los promedios. Estas van a ser las celdas que nos van a servir a nosotros como referencia, ¿verdad? El estatus. ¿Qué dice la instrucción? Haciendo uso de la función sí, obtenga los siguientes criterios del cuadro de notas mostrado. Si el promedio del estudiante es mayor o igual que 7, el estatus dirá aprobado. Lo contrario dirá reprobado. Esto ya lo habíamos hecho en los ejemplos anteriores, pero como es un ejercicio, usted lo va a realizar. Yo le voy a dar la solución en este momento. Igual sí, abrimos paréntesis y le indicamos celda, donde va a ir a evaluar por la instrucción que nos da. Ya sabemos que va a ser mayor o igual que 7. Y hasta ahí llega la prueba lógica. ¿Qué debe devolver como valor sí verdadero? La palabra aprobado. Por eso lo ponemos entre comillas. ¿Qué debe devolver como valor sí falso? Reprobado. Cerramos paréntesis y hemos puesto en práctica la función simple. Función lógica sí, simple. Con un nuevo ejemplo. Veamos la siguiente práctica. Hay 4 vendedores. Sus ventas trimestrales de septiembre, octubre y noviembre. El total de la venta. Y queremos saber los logros. La instrucción dice que si la venta es arriba de 1000, que devuelva logro meta. Caso contrario que diga no logro meta. Muy similar al anterior, solo que para un caso de venta, reporte de ventas para saber si logró meta o no logró meta. Igual sí, abrimos paréntesis, la celda que va a evaluar si la venta está arriba de. No dice si la venta es 1000 o más, sino que dice está arriba de. Entonces vamos a ocupar nada más el operador de comparación mayor que. Y le vamos a indicar 1000. Aquí los valores se indican en general, no se le pone signo de dólar, ni coma, ni punto, ni decimal, se ponen en general. Si el valor que está en la celda de referencia es mayor a 1000, entonces deberá decir logro meta. Pero, ¿cuál sería el caso contrario? El valor si falso sería no logró meta. Listo. Solo cumple una condición. Es la función sí con método simple. Hemos hecho la práctica. Vamos a la hoja 112. Si en algún instante necesita ponerse a practicar, pausando el video,
para que pueda identificar la explicación que voy dando. En este ejercicio, en esta hoja, haremos ejercicios de la función lógica sí compuesta. Le doy la solución. Dice la instrucción, se bonifica a empleados por cantidad de años en la empresa, según lo siguiente. Si un empleado lleva o tiene mayor a 10 años, deberá decir bono de 400. Si tiene 5 más, bono de 200. 2 o más años, canasta navideña. Menos de 2 años, vale de 50. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver esto. Esto ya se convierte en una función lógica así, con método compuesto, porque debe resolver varias condiciones. Vamos de nuevo. Le diremos igual, igual sí, abrimos paréntesis, y la prueba lógica es que va a evaluar la celda B10. Si el valor que está en la B10 es mayor que, porque si se fijan, mayor a 10, dice, mayor que 10, entonces deberá decir bono de aquí. Sí podemos usar estos valores porque es como un texto el que estamos usando. Bien, ahí está la primera condición. Ponemos separador. Tenemos que continuar con la sintaxis. Y ahora vemos que la segunda instrucción es que si es de 5 o más, entonces aquí 5 o más va a ser mayor o igual que el operador lógico. Entonces volvemos a decirle que evalúe pero con la función sí, ¿verdad? Otra vez sí, abrimos paréntesis porque es la única función capaz de evaluar. Y la prueba lógica ya sabemos que es la celda, el operador lógico y la condición. Aquí va a ser la celda de 10. Mayor o igual que 5, ¿verdad? Entonces deberá decir bono de 200. Bono de 200. Y listo. Separador. Vamos con la penúltima, cuando es de 2 o más. Entonces, otra vez sí, porque es la única capaz de evaluar. Abrimos paréntesis, si no, no va a funcionar. Y le decimos la prueba lógica. Nuevamente, B10, que es la celda donde va a ser la evaluación. ¿Y qué operador? Como dice 2 o más, entonces va a ser mayor igual que 2. ¿Qué deberá decir? Canasta navideña. Canasta navideña. Y por último, menos de 2 años vale de 50. Viene evaluando las tres anteriores. Si ninguna de las tres anteriores se cumple, como le digo que vale de 50. Ya no tengo que decirle sí, paréntesis, porque llegamos al final. Recuerden, siempre la última instrucción se convertirá en el valor sí falso. Y aquí lo está pidiendo. Eso se escribe nada más entre comillas. Le diremos vale de 50. Hemos llegado al final. Entonces cerramos los paréntesis abiertos. Nuevamente son 3. 1, 2, 3. Bien, está evaluando. Y con eso prácticamente le diremos que complemente el resto. Pasamos a la siguiente y nuevamente el método compuesto. Otra vez un formato de notas. En la evaluación deberá decir si necesita mejorar, está malo, bueno, muy bueno, excelente. Pero hay rangos de 0 a 1,9,
necesita mejorar. De 2 a 3.9, malo. De 4 a 5.9, bueno. De 6 a 8.9, muy bueno. De 9 a 10, excelente. ¿Cómo resuelvo esto? Mi consejo es que siempre nos vayamos o sea, podemos venirnos de acá hasta acá, pero también podemos irnos del mayor al menor, ahí como gusten. Lo vamos a hacer del menor al mayor. Entonces, ¿cómo hago para indicarle que desde 0 a 1.9? Simple. Voy a tomar el valor más alto. Este es como un rango a establecer. Y cuando me presenten dos valores, no duden en tomar el valor más alto. Si yo le necesito que evalúe si en la celda, en este caso va a ser la celda N10, el valor que está ahí está entre 0 y 1.9, vamos a tomar el 1.9 como referencia, se lo vamos a decir en la sintaxis, pero para que evalúe de ahí hacia el 0, o sea, del mayor al menor, vamos a ocupar el operador menor que o menor igual que. Entonces, de preferencia el menor igual que. Comenzamos. Se lo vamos a decir aquí. Igual si, abrimos paréntesis. ¿Qué celda de valor? La del promedio. ¿Qué operador de comparación? Menor igual que. Aquí en el valor más alto, 1.9. Con esto le estamos pidiendo que del 1.9 para abajo evalúe. Entonces va a ir a 1.8, 1.7 hasta llegar a 0. Si hay un valor en promedio que esté en ese rango de 1.9 a menos, entonces nos tendrá que decir necesita mejorar. Necesita mejorar. ¿Listo? Como le decimos la siguiente para que diga malo. Tomamos el 3.9. Lo mismo que hicimos en el primer caso, solo que tomamos el valor mayor del siguiente caso. Entonces, nuevamente, sí, no olviden que el sí es el único capaz de evaluar, por eso lo volvemos a escribir. Y abrimos paréntesis porque si no, no va a funcionar. Y la prueba lógica ya sabemos que se compone de tres elementos. La celda donde va a ser la evaluación, hemos visto que el operador que vamos a estar ocupando aquí es menor o igual que. Y en este caso, el valor más alto de acá es el 3.9. 3.9. ¿Qué debe devolver como resultado? Malo. Ahora, ojo con esto. Va a evaluar si hay un 3.9 exactamente, va a escribir malo. Si hay un 3.8, 3.7, hasta llegar a 2. Si llega a 1.9, si hay un 1.9, entonces ya no va a escribir malo. Va a escribir necesita mejorar. ¿Por qué? Porque ya fue la primera instrucción que se escribió. Entonces él va en el orden en que se le ha escrito. Vamos a la siguiente. Si, paréntesis, esta celda tiene un valor menor o igual a 5.9, no olviden que estamos tomando el valor más alto. Entonces, deberá decir, bueno, eso es lo que nos debe devolver. De lo contrario, otra vez, sí, aquí son más condiciones, si se fijan. Paréntesis abierto, la misma celda que va a evaluar, el mismo operador, por la idiosincrasia del ejercicio, estamos ocupando el mismo operador lógico. Entonces, le decimos 8.9. Entonces, ahí viene el separador y le indicamos muy bueno. Cerramos comillas, llegamos al final. Hemos aprendido que el último es el valor si falso. Entonces, ahora solo le diremos excelente. ¿Por qué?
ya ha evaluado los casos anteriores. Si ninguno de los anteriores ha sido, entonces el último es el que tomará. Cerramos paréntesis. 1, 2, 3, 4 paréntesis han sido esta vez. 1, 2, 3, 4. Listo. Ha resuelto cada caso. Y con esto prácticamente hemos llegado a explicar la función sí en su método simple y en su método compuesto. Ya en la siguiente sesión vamos a hablar acerca de funciones condicionales.